Bienvenidos a Explora tu liderazgo. Hola, un saludo muy especial. Estamos en tu programa Explora tu liderazgo. Estamos en nuestra temporada número 3 y este es el episodio número 4. Estamos teniendo colegios, empresas, conversando cómo va la transformación. Recuerda que la transformación empieza en nosotros y un paso a la vez. Una vez le preguntaron a John Maxwell cómo se transforma un país. Bueno, un país se transforma una mesa a la vez, un grupo a la vez. Así podemos causar esa transformación. Así que espero que si estás viendo este episodio puedas verte las temporadas anteriores y que a la vez podamos aprender juntos y compartir y escuchar estas experiencias de liderazgo. Por acá tengo a mi compañero Helmut Gaitán, que es encargado de entrenamiento y capacitación de la Fundación Panamá Lidera. ¿Cómo estás, Helmut? Bueno, estoy muy contento, de verdad que este podcast se está desarrollando en Chiriquí. Ya vamos para nuestra cuarta lección, ¿verdad? Cuarto episodio que estamos llevando y muy contento porque hemos realizado el capítulo con diferentes colegios, estudiantes, profesores que nos han compartido sus experiencias y si usted desea ver esto, te invito a que pueda ver los episodios anteriores en Explora tu liderazgo en nuestro canal de YouTube Panamá Lidera y también invitarlo a que nos sigan en nuestro Instagram Panamá Lidera. Muy contento hoy, tenemos al Colegio Buen Pastor para iniciar este excelente tema que es la actitud. Y bueno, oye, no es verdad, nos hemos trasladado a la República de Chiriquí. Primera vez que traemos el programa acá a la provincia. Lo que nos ven de otros países, el tema de Chiriquí es como el Texas de los Estados Unidos, como el Barcelona de España. Entonces, acá en la República de Chiriquí, bueno, de hecho nosotros somos chiricanos, ¿ok? Y bueno, estamos acá. El Colegio Buen Pastor nos alegra. Los colegios Buen Pastor que se han unido a la transformación. Y por acá tenemos al profesor Michel Lescano, para que te puedas presentar, decirte qué materia das, cómo te ha ido con el programa, Michel. Buenos días, gracias por la invitación que nos han dado a Lidera Panamá. Mi nombre es Michel Lescano, estamos impartiendo la materia de religión y también ética y moral para los estudiantes de media. Y ahí estamos sirviendo para los jóvenes y la verdad que ha sido una sorpresa que nos hayan invitado a un programa excelente porque lo hemos estado impartiendo y creo que vamos a aprender muchas cosas. Oye, Michel, y pensando un poco en la actitud, dice que es como el pincel de la mente. Wow, lo digo como educador también, los años que trabajé como 10 años en educación. Ser un educador no es fácil. Yo creo que parte de poder lograr el objetivo en la educación es eso, tener una buena actitud. Porque al final nos enfrentamos a situaciones, entornos, estudiantes, que en algún momento podemos pintarlo todo negro, oscuro y gris, o podemos pintarlo de colores. Y tal cual lo pintemos, es como también se lo vamos a pintar a ellos como esperanza. Entonces, cuéntanos un poco cómo afrontas tú, siendo un educador, situaciones difíciles con tu actitud. Bueno, tratamos siempre de tener una buena actitud, siempre llevar a los jóvenes una forma positiva de la vida, porque sé que los momentos que se están viviendo son difíciles. Hay situaciones que los estudiantes llegan de sus hogares, aún mismo dentro de las aulas de los salones. No es fácil por los diferentes caracteres que hay, pero tratamos de solamente aportar un granito para que ellos mejoren. Nuestra actitud siempre debe ser hacia que ellos sean triunfantes en la vida, que vean que la vida no es como a veces se la pintan. Están en una etapa difícil porque ellos están descubriendo ahorita mismo su forma de ser. Y a veces cuesta porque uno quisiera como ya mayor de edad que ellos entendieran, pero una forma más madura, pero nosotros tenemos que entender que nosotros también pasamos por esa etapa. A veces no tenemos una actitud negativa porque como todo ser humano, pero tenemos que pedir ayuda para cambiar esa actitud, para que el estudiante no vea que uno es un ogro, por decirlo así, o el profesor anda molestando el malo de la película,
Lo que queremos es tratar de que ellos entiendan que la vida no es difícil de cierta manera y que hay que tener una actitud y que hay que afrontarla, porque todos los días vamos a tener problemas, todos los días vamos a tener desafíos y hay que seguir adelante. No quedarse en el pasado, no quedarse en ese momento, todo está mal y me quedé ahí, sino que nosotros como profesores somos aquellos instrumentos que podemos utilizar, las herramientas que se nos están ofreciendo para ayudarnos a ellos, porque por la experiencia que también nosotros pasamos. Oh, me encantó esa parte de ser, pensemos como el ebanista, ¿no? O sea, el ebanista entre más herramientas tiene, es mucho mejor el acabado que va a poder terminar en esa obra. Entonces, qué bonito vernos los educadores como aquellos que podemos dar un buen acabado, llevar a los estudiantes. Y precisamente estas herramientas son como las herramientas del carpintero, ¿verdad? Una lija, un martillo, un serrucho, que al final poder brindar todo este contenido de liderazgo, pues John Maxwell dice, todo sube o todo baja por el liderazgo. Y la verdad que agradecemos tu labor. Yo al profesor Lescano lo conozco no vamos a sacar cuentas, pero él decía algo en la previa que estábamos conversando, a veces también como educadores trasladarnos cuando fuimos jóvenes, y eso se llama tener empatía también con los chicos. La empatía es ponernos en el lugar de la persona. Entonces, quizás conversábamos y decíamos, hay veces que la actitud del chico no es que, bueno, como hay que tener buena actitud, le voy a probar su mala actitud. No, es poder ponernos en el lugar de ellos y ayudarles. Desde ponernos en el lugar de ellos, les vamos a poder ayudar. ¿Qué piensa de eso, Ángel Bote? Yo creo que es indispensable la actitud del educador en un salón de clases, porque realmente la actitud se ve de ambas partes. Yo siempre cuando voy a los colegios y dictamos alguna conferencia o algo, siempre les digo, el estudiante tiene actitud, pero el estudiante también ve la actitud del educador cómo llega al salón de clases. Entonces es de ambas vías. Cómo yo manejo mi actitud, cómo yo veo la actitud, es indispensable para desarrollar entonces un programa, una materia, y es fundamental. Y aquí es donde quiero preguntarle a nuestro amigo Pablo. Pablo está en 7º grado y él escogió con su profesor esta lección de actitud. Y me gustaría saber por qué. ¿Qué te llama la atención de la actitud, Pablo? Bueno, me llama la actitud de este tema porque nosotros en la vida siempre vamos a tener buenas cosas y malas cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos pasa una cosa buena, vamos a tener una actitud. Y si nosotros nos pasa una cosa mala, hay que enfrentarlo con una actitud positiva. Wow. Excelente. Y hay algo aquí importante y el tema, de verdad, que desarrollas en el libro Yo Decido, nos habla de una primera parte que la actitud es una decisión. Tú lo acabas de mencionar muy bien, la parte donde hablamos de que si estoy teniendo un problema, yo decido cómo tener una actitud positiva. Si estoy teniendo un buen día, también decido cómo tener una actitud. ¿Cómo es tu día a día en el salón de clase? Con las materias, con lo que desarrollas. ¿Cómo es tu actitud regularmente cuando desarrollas todo ejercicio, estudias? ¿Cómo es esto? Bueno, cuando yo llego al colegio me siento normal, tranquilo, pero ya al pasar de las horas uno se va como... le da pereza dar clase. Obviamente hacemos relajo, todos nosotros los chicos hacemos relajo en los salones, pero a veces hay días oscuros, a veces hay días felices, pero hay que saber manejar la actitud. Saber manejar. Creo sí, de hecho tú mencionabas antes de empezar a grabar el hecho de que, la actitud antecede las acciones, ¿no? O sea, dependiendo de la actitud con que yo aborde algo, sea bueno o malo, eso me va a llevar el resultado, ¿no? Entonces, ejemplo, tú decías, hay días negros, oscuros, gris, otros días son soleados, pero ejemplo, si un día amaneció lloviendo, la gente que dice regularmente que es día más feo, ¿verdad? Pero, oye, si no lloviera, o imagínate, a veces también cuando llueve está todo más fresco, entonces siempre la actitud no es de conocer lo que está sucediendo, pero nuestra actitud al enfrentar una situación nos lleva a tomar decisiones. El punto, como tú muy bien lo dices, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones que vamos a tomar ante las circunstancias? Entonces, las decisiones buenas nos llevan a buenos resultados. Las decisiones malas
nos llevan a malos resultados. ¿Qué piensan de eso? Bueno, las decisiones también son importantes porque si yo escojo una decisión con una buena actitud, será bueno. Pero si yo escojo algo malo, teniendo una buena actitud, puedo enfrentarlo también con una actitud positiva. Pero si yo tengo una actitud negativa, obviamente va a salir mal. Así es, y la actitud regularmente nace en la parte interna de cada persona. En cómo va a tomar esa decisión, y esta frase nos dice, no es lo que me sucede, lo que cuenta es lo que ocurre dentro de mí. La actitud es algo interno, viene quizás de un pensamiento, el pensamiento se vuelve una acción, por ahí el otro día hablábamos, ¿qué es primero si la emoción o el pensamiento? A la final sabemos de que cuando tenemos un pensamiento, no sabemos, el la mente o el cerebro no distingue si ese pensamiento es verdadero o falso. Solamente lo recibe. Y de ahí entonces tomamos una emoción y luego una acción. El rol del profesor en base a todo esto y cómo accionar, cómo tener una buena actitud y poder enseñar este tipo de material que profundiza aparte de lo que son esas cualidades que debe tener un líder, las habilidades blandas, ¿qué tan necesario es en estos días para los estudiantes? Importante porque, como te decía, en el pensamiento, a veces los pensamientos se transforman en palabras y se vuelven acciones. Y los jóvenes están pasando por situaciones difíciles hoy en día. Y si nosotros vamos con una mala actitud pesimista y comenzamos a pintar, como ustedes decían ahorita, a pintarle todo malo, que todo va a ser peor, el joven van a decir, entonces, ¿qué futuro me va a esperar? Depende de nosotros, ¿qué le transmitamos? Esperanza, le transmitamos cosas buenas, porque es claro, los jóvenes están pasando una situación difícil hoy en momento. El estrés, como decía Pablo ahorita, que él decía, bueno, ya cuando ya la pereza es parte de ese estrés que ellos tienen porque ya han pasado muchas horas dentro del salón y quizás el profesor cuando llega ya llega demasiado cansado, llega demasiado agotado, que ya no soporta y esa actitud negativa puede lastimar al joven. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios en esta parte, porque nosotros somos el ejemplo para ellos en este momento y a veces, en mi caso, yo he tenido que pedir perdón, porque no me deja mi conciencia adentro. Yo me pasé, porque la verdad que a veces uno tiene que hacerse como un examen el día. Y ahorita estaba leyendo aquí 24 horas. Y al día siguiente tengo que llegar, oye, me pasé, perdóname, yo le grité, no era mi intención, yo hice algo que no estuvo bien, o dije un chiste que te hirió. Esas son cosas que nosotros como educadores tenemos que tener muy en cuenta a la hora de transmitir esa actitud. Wow, que me encanta eso que dices porque lleva al tema de tener humildad, porque también a veces, lo digo como educador también, a veces uno quiere dar la imagen ante un grupo como que tú eres el que tienes la autoridad, sí, eres el encargado del salón, pero qué bonito cuando nos equivocamos poder reconocer, incluso hasta vivir el valor del perdón, de poder restaurar, sanar lo que en algún momento puede ser que no supimos manejar nuestra actitud. Y a todos nos pasa, regularmente yo creo que yo siempre tengo una buena actitud, pero no puedo decirte que el 100% de mis días siempre tengo una buena actitud. Hay días que por situaciones, y lo que decía Helmut, en estos días estuve estudiando un poco eso, ¿qué afecta primero, la mente o el corazón? Son dos cosas importantes que nosotros tenemos que trabajar cuando estamos pasando situaciones o días difíciles. Pero yo decía, ¿qué llega primero, el pensamiento o la emoción? Porque el tercer elemento es lo que hablamos es un reflejo del corazón. Pero interesante que estudiando el tema dice que lo primero que ocurre son las emociones. Pero dice que eso es cuestión de microsegundos. Tú sientes una emoción, llega a la mente, lo procesa y es lo que te lleva a hablar o a actuar. Entonces, ejemplo, si alguien entra ahorita acá y siente como un ambiente de temor, inmediatamente su cerebro comienza a generar toda una película. Entonces, lo mismo es la actitud. Entonces, qué importante nosotros como educadores
poder crear un buen ambiente para un proceso de enseñanza y aprendizaje para que el estudiante sienta esa confianza entre nosotros y no nos vean como alguien totalmente alejado. Entonces, la única manera de nosotros poderlos entender es poniéndolos en lugar de ellos, pero a veces como educadores no lo queremos hacer porque eso involucra tiempo, involucra investigar, escarbar un poquito más situaciones. Y yo siempre digo, detrás de cada mala actitud que tú la ves muy consecutiva en una persona, cuando tú escarbas un poquito, algo hay en el pasado, algo sucedió que lleva a esa persona a tener una mala actitud. Y en esa misma línea de escarbar, de tierra, de todo esto, ¿verdad? Pasamos de ebanistas a agricultores. Tenemos una historia que da ese ejemplo de la parte de la actitud y lo que hablaba el profesor de que qué tanto es atacado el joven y muchas veces por sus mismos compañeros, donde reciben quizás bullying, situaciones que están teniendo, y que el joven puede internalizar y saber de que es una actitud, como esa historia del burro que decías que sacudía, y iba avanzando hasta que podía salir. ¿Qué te llamó la atención de esta historia? ¿Cómo lo viste? La parte donde él habla del burro cuando se cayó y le tiraban tierra. Pues el burro obviamente se va a sentir mal, porque si a todos si nos hacen algo malo nos vamos a sentir mal. Pues le tiraban tierra, lo ofendían, eso es algo malo. Pero el burro no se rindió. ¿Y qué hacía el burro cuando estaba ahí? Dice que se sacudía, ¿verdad? Y regularmente, ¿qué entiendes por esa parte de sacudirse? Tú como joven, ¿qué significa esa parte de sacudirse? Imagínate que esa tierra son los comentarios que llegan de que, o sea, a veces los compañeros pueden ser crueles en los comentarios. Yo creo que nunca medimos lo que decimos, el impacto que puede tener en una persona. Entonces, muchas veces como esa tierra que nos lanzan, ¿qué significa eso de podernos sacudir toda esa tierra que nos tiran? Bueno, cuando a mí me dicen algo que a mí me ofende, porque obviamente eso es algo que nos afecta en la autoestima, yo trato de ignorarlos, hablar con un adulto y seguir adelante. Me encanta eso de hablar con un adulto, hablar con otra persona que te pueda ayudar en el momento, porque somos seres humanos, ¿no? También sentimos, y claro que sí, nos duele en algún momento cuando alguien nos ofende, ¿no? Y es algo que regularmente los jóvenes no hacen. No. Tratar de hablar con un adulto, porque muchas veces no hablan ni en casa. Ahora buscar otra persona externa para decir quiero comentarte esto. ¿Ha sucedido? ¿Han tenido estos tipos de casos? Sí, pero ahí es donde uno tiene que, como decía el hermano, el profesor William, tiene que ser empático. Ponete en el lugar de aquella persona, porque el joven en la etapa que está es muy difícil muchas veces de abrir su corazón o decir las cosas, porque o el profesor es imprudente y va y se lo comenta a otro profesor y se va, y cuando usted va a saber ya se sabe todo el colegio, si era algo personal. Entonces el joven pierde esa confianza, va perdiendo esa amistad con el profesor o con los adultos que ya no saben quién confiar, y entonces se esconde y comienza a tener una actitud totalmente negativa de la vida y ya no confía en los adultos, no confía ni en el profesor. Entonces uno tiene que ser muy sabio en esa parte para tomar una buena decisión y no afectar al estudiante. A veces como profesor uno tiene que quedarse callado porque uno sufre como profesor, sufre porque se dan situaciones difíciles que uno no sabe qué hacer, o contárselo a los padres, que sería peor, porque entonces los padres tomarían una actitud mala con el estudiante porque no le contaron a él, pero que a veces también los estudiantes no confían en su papá y la cosa se puede empeorar. Y lo que uno quiere es hablar con ellos y tratar de conversar más con ellos para que se vayan desahogando de esa situación, para que sean un poco libres. Claro que lo único que puede liberar ya es Dios en esa parte, y tratar, bueno, de darle una mano en ese sentido. No tenemos todas las soluciones para esas situaciones, pero tenemos que tener una actitud. Y en ese también uno comienza a entender al estudiante por qué ellos se comportan de esa manera, y ya uno no lo va a tratar ni señalar, sino
ser su amigo, que es lo que ellos desean. Por eso llaman la atención. Yo siempre que hablamos de actitud, recuerdo las 3 palabras que se parecen y solo se les cambia una letra. Es aptitud, actitud y altitud. Aptitud son las cualidades, competencias, habilidades que nosotros tenemos. Ejemplo, yo puedo ser bueno en matemática, puedo ser bueno en física. Entonces, tú puedes... ¿Y por qué queremos trabajar esto en los estudiantes? Porque los estudiantes pueden salir del sexto año, y de hecho es lo que nos habla mucha gente de recursos humanos en las organizaciones. Las generaciones actuales llegan con muchas aptitudes que los hacen, pues, si van a una entrevista de trabajo y revisan su currículo, dice, tiene todas las competencias y lo que necesitamos para ese trabajo. Lo contratan. Pero cuando lo contratan y comienza a trabajar, se da cuenta que tenía aptitudes, pero no la mejor actitud. Entonces, alguien puede ser muy competente, muy inteligente, pero si no aprende habilidades blandas, que son los valores son las habilidades blandas, no vamos a poder llegar a tener éxito en la vida. Porque si entramos a un entorno laboral, de nada sirve que tú seas el más inteligente, puedas manejar lo que se te pone en tus manos, pero si te peleas con todo el mundo, si andas, no cumples compromisos, límites, no eres responsable, pues eso no te va a llevar a una altitud. Y con la altitud tiene que ver con altura, eso más bien te lleva en picada. Entonces, para nosotros con la fundación y Maxwell Leadership, del escritor John C. Maxwell, John dice, la actitud no lo es todo, pero es un elemento muy importante en la vida de una persona. Porque él dice, pero la actitud no compensa incompetencia. Porque él me acuerdo en un video, él dice, en una de sus ideas, él dice, mira, tú puedes tener una buena actitud sonriente, pero si tampoco cumples, también vale picado y no en actitud. Entonces, yo creo que es un balance manejar nuestras aptitudes con buena actitud para que nos lleve a buena altitud. No, y es interesante, el otro día estaba viendo un estudio que realizaron en una universidad y dividieron 2 grupos de alrededor de 15 personas que fueran a ver una película. Y al ver esta película, le pusieron un lápiz a cada uno aquí y hacían así, como que estaban como enojados. Y tenían que ver toda la película así como el lápiz enojado. Al otro grupo le pusieron el lápiz sonriendo, tenía que apretarlo con los dientes sonriendo. Vieron toda la película. Al final, cuando salió el grupo, les preguntaron, ¿cómo estuvo la película? No, lo que tenían en la película, no, esa película estuvo mala, esa película no funcionó, no me gustó. Pero a los que llevaban el lápiz sonriendo, decía, esa película estuvo excelente. Entonces, el estudio reveló cómo la parte mental, la parte interna de la persona lleva a ese punto de la actitud. Por eso nos habla de que la actitud es una decisión. Tú decides realmente qué actitud tener en un momento indicado. Ahora, hay algo muy interesante también. Todo el tiempo no podemos tener buena actitud. Van a haber momentos donde no vamos a tener buena actitud. ¿Qué hacer? Y aquí el manual lo dice. Dice, debes hacerte responsable de tu actitud. Debes hacerte responsable de tu actitud. El profesor lo hablaba antes. Qué bonito es analizarte 24 horas, pensar y decir, ¿sabes algo? Yo creo que no estuvo bien mi actitud. No está bien lo que hice con ese estudiante o con un adulto o con la persona. Y llega ese punto de responsabilizarte de tu actitud, de lo que realmente tú generaste en algún momento, porque es algo interno que sale de ti. Pero muchas veces lo que hacemos, no, es que él tiene la culpa y por él de hacer esto yo estoy así. Y todo. Vemos la parte externa. Y lo primero que dice es, debes responsabilizarte de tus actitudes. Y que un estudiante desde 7º grado comience a ver estas habilidades, estas cualidades, estos valores, es lo que queremos. Va a llevar a tener esa generación de líderes que piensan de manera diferente y que van a accionar de manera diferente. Creo que la labor acá va de ambos lados, desde el educador y el estudiante, poder mantener esa buena actitud. Nosotros como fundación, y de hecho pues Chiriquí es la provincia con más colegios en el programa Yo Lidero a nivel nacional,
Y esto nos ha ayudado pues, a comenzar un proceso de transformación. El currículo va desde el primer año hasta sexto año. Yo le comentaba al profesor Lescano un refrán africano que dice que si un niño no es abrazado por su tribu de pequeño, de adulto, quemará su aldea. Wow. Entonces, ese refrán nos lleva a reflexionar que si hoy no hacemos nada, porque es fácil pintar el futuro desastroso, si no a cómo están las cosas, como vemos las situaciones en nuestros países, pero si nosotros no hacemos nada al respecto y solo nos volvemos observadores. A mí siempre me gusta esa parábola en la Biblia del buen samaritano, porque muestra los personajes de la sociedad. Está el que golpea, está el que hiere, el que mata, el que saquea, el que roba. Siempre, digamos, es el que hace bullying, hace un daño, sin medir las consecuencias y deja a la persona casi literalmente en el suelo, quizás en sus emociones. Entonces está el que golpea, está el herido, el vulnerable, que fue golpeado, saqueado. Pero la historia nos muestra dos tipos de personajes. Está los que observaron y no hicieron nada. Y está el que realmente hizo la diferencia, o el samaritano. Hace unos años aquí en Panamá hubo un accidente muy feo llegando a la ciudad capital. Precisamente alguien en una moto pierde una pierna. En las redes sociales, por todos lados veían videos, fotos de esta situación. Nadie hizo nada al respecto. Y esta persona murió. Y a raíz de eso, viendo lo positivo es que se creó la ley en Panamá del buen samaritano. O sea, aquella persona que no solo... Porque mira, si ahora de cada vez que hay un accidente, a veces no es ni muy grande el accidente y la gente se detiene y eso es lo que hace todo un tranque del tráfico. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere observar, a ver qué sucedió, quién es, qué esto, aquello. Pero quiénes realmente hacemos la diferencia. Entonces, la actitud nos lleva realmente a marcar la diferencia y no solo ser los que observan, sino realmente hacer algo al respecto. Y por lo menos a mí me encanta también el trabajo con los jóvenes porque, como se dice, el joven no solo es el presente, también es el futuro. Y si nosotros hacemos hoy algo al respecto, podemos soñar por un Panamá mejor, por una verdadera transformación. Ya casi estamos en la recta final del tiempo. Yo quisiera preguntar al profesor Lescano, al ver un poco este contenido, ¿qué recomendación darías a otros colegios, a otros profesores que no lo llevan y que tú puedas decirle cuál ha sido tu experiencia con el programa de liderazgo? Bueno, aquellos profesores y colegios que la verdad que este material excelente. Estamos viviendo, le dije al principio, una situación más en esta época de la tecnología, que los jóvenes se esconden mucho en la tecnología, no les gusta leer mucho, pero este material les hace pensar, les hace analizar, les hace ver la vida de otra manera, no como se la estamos, como dice, pintando en las redes sociales. Y eso ayuda al joven, porque lo que me gustó es que ellos interactuaban entre ellos, opinaban entre ellos y podían expresar la situación que estaba pasando según la lección. Creo que es importante que como jóvenes, principalmente al joven que está aquí, Pablo, que está saliendo de una etapa de primaria, premedia, esa es una etapa un poquito difícil, entender que el objetivo de todo esto es que mejoren. Es una etapa bien difícil, todos pasamos por esa situación y estos libros, estas enseñanzas son tremendamente importantes. He visto las anteriores, las que siguen y todavía reafirman más lo que se está dando aquí. Porque creo que los directores deberían implementar aún las escuelas. Yo sé que más adelante, primero Dios, porque antes hablaba con el pastor, de que se debe implementar también para que vengan desde primaria, cuando lleguen a estas etapas, ya vengan un poco más fortalecidos. Pero creo que sí ha sido de éxito. Algunos no han terminado porque la verdad que las lecciones en 40 minutos no se llegan a alcanzar. Creo que eso debe de ser 2 o 3 clases, no importa lo que... Este tiempo no se pierde, eso sí le digo, este tiempo es bien aprovechado y bueno, nosotros vamos a seguir, no importa que lo hayan terminado, vamos a seguir el próximo trimestre porque este material no se puede engavetar, ni se puede... Ya pasó el estudiante, un diploma, no, esto es algo diario que ellos están afrontando, es algo que se necesita volver a
recordarles, porque la verdad que agradecemos al que Dios utilizó, al que hay estos libros y todas estas cosas, y a ustedes que han tomado el tiempo, a ustedes que han tomado el tiempo para compartir, y eso creo que ha sido excelente. Esto va a cambiar a muchos jóvenes, porque como usted decía ahorita, no estamos viendo hoy, estamos viendo el mañana. Y aquí van a salir muchos jóvenes que estaban ocultos, su liderazgo, van a saber que ahí estaban, solo que había que pulirlos un poquito. Sí, y mira que para los que nos ven, miren, estos manuales, son 6 manuales, resumen el contenido de más de 100 libros. O sea, aquí está toda la filosofía del liderazgo de John C. Maxwell. Esto inició en Paraguay porque la transformación, John empezó en Guatemala hace 13 años. El segundo país de transformación fue Paraguay. Cuando llegan a Paraguay, llegan porque el Ministerio de Educación abrió las puertas, y creo que John iba a una conferencia con 32,000 docentes del Paraguay. Y de allí el ministro de Educación de Paraguay, que le dice: John Maxwell, estamos trabajando con los docentes, pero ¿qué me tienes para mis estudiantes? Allí es donde John Maxwell se compromete a desarrollar un currículo de jóvenes, y se está trabajando ya para que el programa empiece desde kinder hasta que el joven salga de colegio. Entonces ya tenemos un programa que estamos buscando aliados acá en Panamá para poder llevarlo a las escuelas, porque ya sí ese está desarrollado, que se llama Jacinto, que es con toda una dinámica más para niños, con juegos más visual, estos manuales. Pero ya estamos pronto con esa buena noticia de poder ver si podemos iniciar. Entre más temprano empecemos, profesor, va a ser mucho mejor. Y muy agradecido de verdad con los profesores, a usted profesor, sin ustedes No es posible. no es posible. Y de eso se trata la transformación. Y creemos que impactar esta edad de preadolescentes, los preadolescentes es una edad donde ellos marcan su identidad. Y creo que todos estos tipos de valores que se les enseña en la primera etapa de Yo Decido, los marca profundamente en la parte de su identidad. Y por esto estos temas de actitud que se basan en decisiones y otros valores que ellos también están desarrollando. De verdad que muy contento con Pablo de habernos acompañado. ¿Qué recomendación final le daría a tus compañeros, Pablo? Bueno, que este libro ha enseñado muchas cosas para mí, y enseña las cosas de la vida, los valores, enseña muchas cosas. Así es, y realmente hay beneficios por llevar una buena actitud. Y uno de esos beneficios es que vas a disfrutar, vas a inspirar a otros, vas a promover más, ¿verdad?, tus actitudes, vas a mostrar gratitud, que es lo que hablaba, sobre el ser agradecido y sobre ayudar a otras personas. Dice que ¿cómo alimentamos nuestra actitud? Cuando ayudas a otros. Ahí estás alimentando tu actitud y te vas a convertir en una persona exitosa, Pablo. Y así como tú lo estás haciendo, muchos estudiantes están llevando este programa a nivel nacional, y creemos que sí podemos impactar y transformar una generación por medio de todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, felicidades una vez más a los colegios Buen Pastor. Desde que les presentamos el programa, lo abrazaron, y realmente damos gracias por ese apoyo de ser personas que están llevando también la transformación, y sobre todo llegando a los jóvenes y también a los profesores. Así que, bueno, palabras finales, profesor Becerra, Pablo, algo que quieran decirle a la audiencia antes de terminar. Bueno, que sigan adelante con el programa, excelente programa, y sé que esto es un trabajo en equipo, y nosotros también somos parte de ese trabajo. Nosotros estamos uniéndonos a ustedes porque queremos transformar a jóvenes como Pablo, que ahí usted lo ve calladito, pero Pablo es un líder dentro de su grupo, y deseándole éxito aquí delante, de que siga adelante y que Dios le dé la sabiduría y la inteligencia para que pueda ser ese líder. Él es tremendo muchacho que quiere seguir adelante. Él me dice, quiere cambiar, y la verdad que estamos viendo los cambios porque tiene una actitud positiva. Felicidades, Pablo. Y bueno, esperemos que sigan adelante, y esperemos ver cosas grandes de parte de Dios en su ministerio, que vaya creciendo, y que todas las escuelas aquí en la provincia puedan ver, porque todo comienza con una semilla y se va transformando, y vamos a ver
cosas grandes. Y agradecido con el escritor, tomar el tiempo y todo lo que ha hecho, más de 100 libros, wow, nos está ayudando a nosotros como profesores también para tomar una buena actitud con ellos. Gracias. Y Pablo, palabras finales, saluda a la audiencia. Que este libro me ayudó mucho para cambiar mi actitud, como le dije al consejero. Y como ustedes dicen que lo quieren llevar a muchas escuelas, porque si ustedes lo pueden enseñar, lo pueden lograr. Eso, gracias, Primo. Ya no recordar, ya vamos a recordar. De verdad que muy contento con toda esta etapa de trabajar con colegios. De verdad que marca la diferencia el poder llevar un buen mensaje, el ser agradecido con cada uno de los profesores que toma de su tiempo, que lleva un espacio para agregar valor a otras personas, en este caso a los estudiantes. Pero lo más impactante e interesante es que el que sale afectado positivamente es el docente primeramente. Así que gracias a cada educador, gracias al Ministerio de Educación también, a la regional aquí en Chiriquí, por permitir que todo esto se dé y estamos muy contentos por eso. Y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Panamá Lidera. En cualquier red social nos puedes encontrar y ver toda la dinámica que estamos llevando en colegios y empresas y llevando la transformación. Y hoy vimos el tema actitud. Recuerda, no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar nuestra actitud. Que tengas un excelente día o noche en el momento que estés viendo este programa. Hasta luego.